¿qué crees que va a pasar con Bitcoin en 2024? Vamos a empezar a ver más liquidez en el ciudadano y ese ciudadano va a tener más capacidad para poder invertir de nuevo esa liquidez. El 88% de todo el Bitcoin que hay en circulación está dominado por los inversores retail. ¿Cómo prepararías tu portfolio para el 2024, para todos estos sucesos que se acontecen ahora? ¿Qué 3 proyectos crees tú que puede ser que exploten en este 2024? ¿En qué te basas tú para saber si un proyecto es bueno o es malo? ¿A qué precio estará Bitcoin en diciembre de 2024? Bienvenidos de nuevo a mi estudio y hoy, como pueden observar, otra vez no estoy solo. Lo prometido es deuda. El último podcast que hemos publicado juntos, la verdad que llegó bastante y gustó también muchísimo y por eso hemos decidido hoy domingo traer otro nuevo podcast. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Qué tal? Pues, encantado de volver a estar aquí. Como vimos que el podcast pues pegó y gustó, pues estamos aquí otra vez para ustedes y vamos a hablar sobre temas interesantes hoy. Nada, tío, ¿qué te pareció las sensaciones ante una cámara? Es la primera vez que se exponía una cámara. ¿Cómo lo viste, tío? Bueno, un poquito nervioso al principio y tal, pero después según vas soltando, te ibas hablando con tu amigo y tal, pues al final las cosas salen solas. Yo creo que a la audiencia le ha gustado bastante que vengas por aquí, por eso lo vamos a estar trayendo, porque él tiene muchísimas dudas sobre el sector cripto y yo creo que en el día de hoy vamos a estar resolviendo dudas sobre lo que se avecina en el 2024. O sea que, tío, vamos a darle caña y si lo que ven, ya saben, les gusta y le aporta valor este nuevo formato, regálenos un simple like aquí debajo, que es completamente gratuito y así nos apoyan a que sigamos mejorando, que como ven, tenemos todavía pues muchísimas cosas que mejorar, pero lo importante no es lo que hay alrededor, no es el output, sino es el input, lo que nosotros estamos ofreciendo a ustedes. O sea que vamos a darle caña. Algo que he estado pensando yo en mi casa y viendo que Bitcoin se ha estado revalorizando ahora por último en el 2023. ¿Qué crees que va a pasar con Bitcoin en 2024? ¿Qué pienso que puede pasar con Bitcoin en el 2024? Bueno, yo no creo que vaya a pasar algo que sea diferente a lo que ha pasado pues en los ciclos anteriores. Y durante los ciclos suele pasar pues unos movimientos bastante interesantes que se repiten en cada ciclo. Lo interesante, que se anexa pues con lo que viene en el 2024, es en el momento donde nos encontramos en el ciclo. Si nos llevamos por los ciclos de Bitcoin en base a sus halvings y lo unimos con el año en el que nos encontramos, todo indica a que el 2024 en base a sus ciclos va a ser un año positivo, pero no solo el 2024, sino también el 2025. O sea que va a haber 2 años consecutivos de subida según tu criterio. Según mi criterio y llevándome sobre todo pues por los ciclos del mercado, por los ciclos de los halving de Bitcoin, que como saben suceden cada 4 años y este año pues coincide, o sea, este último ciclo que viene ahora, el cuarto ciclo de Bitcoin, el cuarto halving de Bitcoin sucede justamente ahora en abril del 2024 y unido a ello también van a llegar otros acontecimientos interesantes pues durante el 2024 que me hacen que yo sea más optimista que nunca pues con el sector cripto. Vale, yo sé que en el 2024 va a llegar el halving de Bitcoin, que se van a reducir las recompensas de los mineros a la mitad y eso va a hacer que el valor de Bitcoin suba. Pero ¿qué más acontecimientos nos esperan en este 2024 para Bitcoin? Buena pregunta. ¿Qué más acontecimientos nos esperan? Bueno, yo creo que todos los que están viendo estos vídeos ya lo tienen muy claro porque eso es algo que yo lo recalco en cada uno de los podcasts que publico e incluso en los vídeos también. Más que los podcasts, en los vídeos, perdón que me he equivocado. Acontecimientos interesantes que van a llegar pues a partir del 2024. El punto número 1 y donde yo creo que se centra el grosor es en la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. La aprobación, ¿has oído de lo que significan los ETF de Bitcoin al contado? Sí, lo comentamos el otro día y sí me quedó un poquito claro. Te pongo un poquito en contexto. En el 2004 se aprobó el primer ETF del oro al contado, del oro, en el 2004. Y eso marcó un antes y un después completamente en el precio del oro. El oro venía pues llevando casi 100 años completamente lateralizando con una pequeña tendencia alcista. Una vez que se aprobó el ETF del oro en el 2004, entró muchísimo capital al oro y eso hizo que la revalorización del oro se explotara desde el 2004 en este caso hacia adelante. Y vamos a ver por primera vez en la historia, probablemente a principios de enero, se supone la primera aprobación del ETF de Bitcoin al contado. Eso va a hacer que entre muchísimo nuevo capital. ¿Y cuándo se espera esta aprobación de ETF? Esto se basa pues simplemente en la SEC. La SEC, pues bueno, a resumidas cuentas el contexto es que hay gestores de fondos a nivel institucional que controlan todo el mundo, como ya sabemos que es BlackRock, Fidelity, RK Invest, todos ellos pues quieren lanzar su ETF de Bitcoin al contado y ellos han llegado a la SEC y le han dicho, oye, yo quiero lanzar mi ETF de Bitcoin, ¿me lo apruebas o no me lo apruebas? Y ellos dicen, bueno, no lo puedes lanzar ya, te pongo en una lista de espera
y te doy 3 fechas límite de cuándo se puede aprobar o no. ¿Y cuáles son esas fechas? Las fechas no me las sé exactamente, pero lo que sí sabemos es que en mayo del 2024, en mayo creo que era en marzo, llega al final todas las fechas límites de los 12 ETF de Bitcoin que están pendientes de aprobación. O sea que en marzo se terminan todas las fechas límite que hay actualmente. ¿Qué implica eso? Pues que ya la SEC en marzo tiene que haber tomado una decisión. Y lo más interesante de todo esto es que la SEC actualmente no tiene ningún motivo justificado para denegar la aprobación de los ETF. Y por eso lo que ha hecho es prolongarlos. Oye, yo tengo 3 opciones para aprobarlo. Pues el primer día no te lo apruebo, lo dejo para el segundo, y el tercero, pues vamos a ver si te lo apruebo. Pero es que a día de hoy no tienen ninguna opción para denegar los ETF de Bitcoin al contado. Vamos, que todo apuntan a que se van a aprobar. Todo apunta a que se van a aprobar. Obviamente, incluso pues ya BlackRock y Fidelity están en conversaciones avanzadas para esa aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. Pero es que eso es uno de los acontecimientos, que era con lo que estábamos hablando, de los momentos que van a llegar pues en el 2024 positivos para Bitcoin. Ya llevamos 2. El halving de Bitcoin, abril del 2024, que se va a suceder sí o sí. Luego tenemos los ETF, como hemos comentado, la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. Como tercer acontecimiento interesante que va a suceder también en el 2024 y que es bastante bullish para el precio de las criptomonedas, es la reducción de los tipos de interés. Sí, es verdad que desde el COVID también se bajaron los tipos de interés y después han tenido que volver a subir para compensar un poquito la inflación. Y ahora tú me estás contando que se van a volver a bajar los tipos de interés. Exactamente. El proceso después del COVID fue el siguiente. Primero, se infló muchísimo la economía, se inyectó muchísimo dinero. Ese dinero hizo que también paralelamente se inflara pues la inflación, y la única medida efectiva que existe actualmente para parar en este caso la inflación es parar paralelamente la economía. Y para parar paralelamente la economía y pueda reducirse la inflación, lo que pueden hacer es subir los tipos de interés. Al subir los tipos de interés, que como recalco es lo que hemos venido viviendo durante estos 2 últimos años, desde que la inflación pues llegó a máximo, un 10% de inflación, etcétera, en diferentes países y también en Estados Unidos y en la Unión Europea, pues entonces lo que pasó es que el coste adquisitivo del ciudadano disminuyó, porque al fin y al cabo los tipos de interés aumentados lo que provocan es que el ciudadano tenga menos dinero. Claro, un acceso más caro al dinero. Exactamente. Y ahora vamos a estar viendo cómo en 2024 ya incluso la FED ha dicho que se prevén 3 reducciones probables de los tipos de interés en el 2024. Una reducción de los tipos de interés hace que el mercado se comporte completamente al contrario de cuando los aumentan. Tiene toda la lógica del mundo. Tiene toda la lógica porque si reducen los tipos de interés, el ciudadano vuelve a tener dinero a un coste más barato. Vuelve a tener liquidez y puede tener un poder adquisitivo más alto. Y puede volver a invertirlo. Es así de sencillo. Es simplemente lo que te tienes que basar. Ya sabes que nosotros nos centramos únicamente en hacer las cosas simples. Las cosas cuanto más sencillas se hacen, mejores resultados nos da. Y con que te quedes con lo que acabas de entender es suficiente para entender que cuando empiecen a reducir los tipos de interés, vamos a empezar a ver más liquidez en el ciudadano y ese ciudadano va a tener más capacidad para poder invertir de nuevo esa liquidez. Y al fin y al cabo el sector cripto, mucha gente piensa que está manejado pues, por las grandes ballenas y por las grandes instituciones. Pero eso es un completo error. El 88%, que creo que lo miré ayer, el 88% de todo el Bitcoin que hay en circulación está dominado por los inversores retails. Es decir, por ti o por mí. Si esos inversores retails tienen más capital y más poder de inversión, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a ver aumentos de los precios. Vale. Y ahora te dejo hablar, pero es que nos falta el cuarto punto, que este es el más interesante y el que más a mí intrigado me tiene. Y es que también en el 2024 vienen las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Cierto. Y aquí no hay ningún fundamento que nos diga por qué vamos a aumentar de valor en el 2024 por las elecciones presidenciales, por qué va a aumentar el precio de los activos por culpa de las acciones presidenciales. Pero es que durante toda la historia, ya sea por manipulación o llámalo X, cada vez que llegan las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, los mercados tienden a tener unas revalorizaciones increíbles. Yo creo que es por una manipulación, porque a la gente que está dentro del gobierno no le interesa aparentar que su economía va mal. Entonces, oye, inflan muchísimo los mercados financieros y así pueden aparentar que la economía pues va mejor. También puede ser esa euforia por un nuevo presidente, esas nuevas políticas que pueden ser que el dólar deje de devaluarse y eso cree mella en la gente y eso, los mercados respondan a ese estímulo. Puede ser también, podemos tenerlo presente, al igual que tenemos presente también que durante toda la historia se ha demostrado que llevándonos por el pasado, cada vez que llegan las elecciones presidenciales, pues hay momentos de euforia en los mercados. Entonces podríamos tenerlo presente unido pues también a todos esos 4 acontecimientos que te acabo de comentar y que tienen su base sólida,
porque venimos del 2022 donde venimos desde el suelo. Venimos desde el suelo. Bitcoin cayó, al igual que todas las criptomonedas, un 80%, incluso algunos altcoins cayeron hasta un 90%. Pero que esto es normal, esto forma parte del juego, esto forma parte de los ciclos del mercado, forma parte de las etapas que conforman un ciclo de Bitcoin. Siempre se conforman pues por la fase alcista, tenemos luego esa fase de retroceso, una fase de consolidación y otra fase alcista. Estas fases también van unidas con las fases de ciclos emocionales del mercado que se comportan muy similares, o sea que acostúmbrense a que esto va a seguir sucediendo en los próximos ciclos. Vale, y entendido todo esto, ¿cómo prepararías tu portfolio para el 2024, para todos estos sucesos que se acontecen ahora? ¿Cómo me prepararía yo para poder intentar maximizar mis ganancias y reducir el riesgo al máximo? ¿Cómo lo haría yo? Podríamos hablar de muchísimos ejemplos, pero ya saben que yo siempre recalco que las casas empiezan por los cimientos. No podemos entrar al sector cripto y empezar a invertir a lo loco sin ni siquiera saber qué tipo de inversor eres. Ya sabes que eso yo te lo recalqué en los inicios. Primero tenemos que tener claro cuál es tu punto A y al punto B donde quieres llegar. Dónde estás, dónde te encuentras y dónde quieres llegar. Sí, pero yo te estoy poniendo el punto de vista a lo mejor de un inversor que ya tenga algo de experiencia, ya tenga una cartera y que diga, vale, en este 2024, ¿en qué voy a invertir? ¿En qué criptomonedas me van a resultar más rentables? ¿O cómo dividir mi portfolio en este 2024 en base a los acontecimientos que vienen? Esto es una pregunta muy genérica y se podría extender muchísimo la respuesta, pero vamos a intentar simplificarla lo máximo posible, ¿vale? ¿Cómo podemos simplificar esta respuesta? Pues bueno, punto principal, elegimos qué tipo de inversor eres. Partimos del punto A y sabemos qué tipo de inversor eres, lo tenemos claro, quién eres y a dónde quieres llegar. A partir de ahí, tienes que entender que esto es una carrera de largo plazo. No es ver cuánto más rápido tienes la capacidad de llegar, sino cuánto más lejos puedes conseguir llegar. Es decir, yo quiero sobrevivir a este mercado y también prepararme para el 2026, 2027, porque sí, llega el 2024 y el 2025, hablamos de que va a ser alcista. Pero lo interesante de las criptomonedas no es el 2024 y el 2025, sino que tú sigas aquí en el 2030 y en el 2023 y en el 2032 y tengas la capacidad de decir que entraste en el 2023, 2024. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Entiendes que tenemos que ver esto en el largo plazo? Sí, una vista a futuro bastante largo. Pues para ello tienes que centrar el grosor en las criptomonedas más fuertes del mercado. Bitcoin, Ethereum. Bitcoin y Ethereum tiene que estar el mayor de tu porcentaje. Porque son las que te van a hacer sobrevivir a largo plazo. Porque son las que más fundamentos tienen, al igual que capitalización de mercado, para poder sobrevivir en el largo plazo. Y por encima de Ethereum ponemos a Bitcoin. Luego ya empezaría pues a dividir mi portfolio en base al tipo de inversor que sea para ver cuánto porcentaje meto a criptomonedas de gran capitalización de mercado, cuánto porcentaje meto en criptomonedas que tienen mediana capitalización de mercado y qué pequeño porcentaje voy a destinar a esas altcoins alternativas que son pues más especulativas, que tienen muy poquita capitalización de mercado. Para eso es importante conocer el riesgo que estás dispuesto a asumir en las inversiones. Por eso es importante empezar las casas por los cimientos, empezar desde la base. Luego ya cuando sabemos en el punto donde te encuentras cuántos ingresos estás teniendo, cuánto estás dispuesto a invertir, cuánto es lo que te importa pues realmente si pierdes, etcétera, ya empezamos a diversificar nuestra cartera. Pero sobre todo centrarnos en que el grosor tiene que estar en criptomonedas que vamos a estar holdeando no solo en este ciclo, sino que a lo mejor dependiendo del tipo que nos consideremos de inversor, vamos a vender en nuestra fase de euforia, cuando esté el mercado pues alcista y podamos vender arriba y hay algún retroceso poder volver a comprar. Pero sobre todo pues centrándonos en lo que te digo, la base de meter el grosor en esas criptomonedas y con la respuesta que nos estábamos centrando en que cómo me prepararía yo pues para este siguiente bull run y también me preguntabas que ¿cómo elegiría yo una criptomoneda para poder saber si va a tener un altísimo rendimiento? Te voy a dar un consejo que en algún que otro vídeo lo he dado, y es que hay algo interesante que sucede en cada ciclo del mercado y en cada ciclo de las criptomonedas. Como sabemos, esto es una tecnología pues, que está emergiendo. Es una tecnología que lleva poquitos años de desarrollo. Eso implica que cada vez están saliendo nuevos proyectos. ¿Qué pasa con esos nuevos proyectos que están saliendo? Que hay algunos proyectos que no sirven para nada, pero luego hay otros proyectos que vienen a solucionar incluso los problemas que tenían los proyectos anteriores. O sea, que salen nuevos proyectos que vienen con mejoras de esos proyectos anteriores fallidos. Entonces, te puedo asegurar que ahora mismo hay proyectos que no han salido al mercado y que incluso van a tener mejores rendimientos que los proyectos que se encuentran en capitalización de mercado ahora mismo.
Hay varios factores por ello. Hay varios factores por los que podemos definir que un proyecto va a tener buen exponencial, aunque acabe de salir a mercado, aunque acabe de crearse. Uno de ellos, el que te acabo de explicar, que ese proyecto, pues probablemente si es bueno y tiene una base sólida y se crea, tiene un buen white paper y sus SEO pues son reconocidos, lo que sea, pues podemos ver que viene solucionando problemas de proyectos fallidos y viene con ciertas mejoras de otros proyectos que han cometido errores. Viene solucionando esos problemas al ser un sector emergente. Pero otro punto importante, que ya es un poquito más complicado de entender, es que estos nuevos proyectos no tienen presión de venta. ¿Qué significa que no tengan presión de venta? Bueno, pues que si nos ponemos en el ejemplo de Solana, Solana llegó a su máximo histórico en $270, algo así. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo se vendió en $270 o no todo el mundo compró en $270. Hay gente que compró pues en los $100, en los $150, en los $220, etc. Y ahora mismo estamos en los $70. Cuanto más vaya aumentando el precio, más personas van a llegar a ese break-even. Más personas van a llegar a esos puntos donde hace 2 años compraron. Y van a querer vender o van a querer recuperar beneficios. Eso va a provocar presión de venta, que el precio no tenga tanta fuerza para subir. Que sin embargo, con un proyecto que está emergiendo ahora, que está saliendo, no la tiene. Tiene todo el potencial, no hay barreras por medio que le produzcan pues que pueda crecer de una forma menos arriesgada. Con esto no te digo que te centres en invertir en proyectos pues que realmente estén saliendo ahora al mercado y centrarte únicamente en ellos, sino que los tengas presentes y seas consciente que van a haber nuevos proyectos que están saliendo ahora que van a tener muy buena revalorización. Como mismo pasó en el 2020. Que Cardano nunca había explotado, Solana nunca había explotado, Polkadot nunca había explotado, y esas 3 criptomonedas, por ejemplo, explotaron altísimamente en ese ciclo. Vale, y ahora una preguntita muy directa. ¿Qué 3 proyectos crees tú que pueden ser que exploten en este 2024? ¿Qué 3 proyectos pueden ser que exploten en este 2024? Bueno, es una pregunta muy directa y voy a intentar no irme demasiado por las ramas para ver cómo te la puedo responder. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que buscar la sencillez. Hacer las cosas sencillas. Dejarnos de complicar demasiado la vida. Como te expliqué antes, el 89% de los holders de Bitcoin son retail, son inversores minoristas. Es gente que viene a buscar las cosas sencillas. Nuestro cerebro quiere las cosas fáciles. Está bien que tú veas proyectos y cuanto más complejos los veas, pienses, hostia, este proyecto tiene que ser buenísimo, ni siquiera yo lo entiendo. Pero céntrate en buscar proyectos que los pueda entender hasta tu abuela, que los pueda entender tu padre, que los pueda entender tu madre, que los pueda entender tu hermano, que los pueda entender todo el mundo. Esos proyectos que son sencillos de entender, significa que los inversores minoristas también van a tener la capacidad de entenderlo y les va a gustar, no les va a gustar, pero van a tener más oportunidades de invertir en ellos. Unos que siempre terminan explotando, y yo no estoy a favor de ellos realmente, pero sí está bien especular con sus monedas, son el sector de los gaming NFT. Ese sector es tan sencillo de entender, porque son únicamente juegos que vienen pues a buscar el entretenimiento del usuario que entra al sector cripto, tienen unos crecimientos exponenciales. Proyectos también relacionados a la inteligencia artificial que los puede entender todo el mundo ahora mismo, también son proyectos que pueden tener un crecimiento bastante considerable. Redes de segunda capa que vengan a buscar soluciones entre los colapsos que tiene Ethereum, etc. También son proyectos que pueden explotarse en el próximo bull run si conseguimos pues ver lo que sería de nuevo saturaciones en la red de Ethereum, esas soluciones de segunda capa. Buscar siempre la sencillez. Yo no me voy a mojar en decirte ningunos proyectos, pero ya te he dicho los proyectos donde yo me centraría a buscar. Esos proyectos que busquen sobre todo la sencillez. Pero Cristian González tiene sus favoritos. Mis favoritos, pues claro que tengo mis favoritos, pero sobre todo es que yo me centro en proyectos, ahí meto un pequeño porcentaje de mi portfolio, porque yo lo que me centro es en sobrevivir en el largo plazo. Ahora mismo están emergiendo muy buenos proyectos. Tenemos a Kaspa, que ha tenido unos rendimientos increíbles durante este 2023 y apenas ha salido ahora a cotizar. Injective, otro proyecto que sí es cierto que lleva pues 1 o 2 años en el mercado, ahora está explotando fuertísimamente. Son proyectos que vienen pues a resolver problemas ahora mismo en la sociedad y a resolver problemas en la blockchain, pero que los tendría yo presentes. Son 2 proyectos que te acabo de dar y que ya están teniendo rendimientos bastante interesantes y que a mí personalmente me gustan, pero sabiendo que yo solo voy a destinar un pequeño porcentaje en ellos, porque al igual que tienen crecimiento, tienen un altísimo potencial de crecimiento, también tienen un altísimo potencial de que puedan decaer. ¿En qué te basas tú para saber si un proyecto es bueno o es malo? ¿Cómo decidir si un proyecto puede sobrevivir en el largo plazo o no puede sobrevivir en el largo plazo? Exactamente. Bueno,
Hay 3 puntos que yo también los he dicho en bastantes vídeos, los suelo decir con bastante frecuencia, y son 3 puntos los que yo me baso para ver si ese proyecto a mí personalmente me gusta o no me gusta. Luego ya que explote o no explote, no me importa, pero al menos saber si No cumple, depende de ti. si al menos si saber si cumple los requisitos que yo pido para que un proyecto me llame la atención. Son únicamente 3. El primer punto es saber cuál es su propuesta de valor. ¿Qué problema están resolviendo tanto en la sociedad, en el mundo o a nivel cripto en el futuro? Todos los proyectos tienen que tener un fin. Oye, vale, tú creas un proyecto, pero ¿qué me estás resolviendo a mí? ¿Qué beneficios me estás aportando a mí con este proyecto? ¿De verdad esto puede sobrevivir en el largo plazo? Ya hemos visto cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, resuelve problemas. Está resolviendo un gran problema en la sociedad. Está haciendo las cosas más sencillas, aunque la realidad es que también nos está haciendo más torpes. Pero tenemos que utilizarlo pues a nuestro favor, es un arma de doble filo. ¿Te hace más torpe la inteligencia artificial o te ayuda a ser más creativo? ¿Te ayuda como la puedes tener pues como una herramienta exponencial en tu trabajo? Buscar una propuesta de valor como el punto principal. El punto número 2 que yo miro es quién han sido sus desarrolladores. ¿Quién está detrás del proyecto? Oye, que el proyecto tiene una buena propuesta de valores, pero que los creadores, que los que están detrás del proyecto son anónimos, a mí no me termina de gustar. No te inspira confianza. No me inspira confianza. Que oye, que hay un buen proyecto detrás y por ejemplo está gente desarrollándola que por ejemplo también trabajó dentro del proyecto de Cardano, trabajó por ejemplo dentro del proyecto de Polkadot, etcétera, me llama la atención. ¿Qué pasó con Cardano o con Polkadot? Que Ethereum, te cuento un poco de historia general, Cuenta. un poco de cultura general, mejor dicho, sobre las criptomonedas. Cuando se creó Ethereum no lo creó únicamente Vitalik Buterin, sino que ese proyecto fue creado por Vitalik Buterin, que es el actual CEO, Charles Hoskinson y Gavin Wood. ¿Qué pasó? Estás hablando de Cardano, ¿no? No, de Ethereum. De Ethereum. Ethereum se creó por Vitalik Buterin, que es su actual CEO, Charles Hoskinson y también por Gavin Wood. ¿Qué pasó? Que por motivos personales se separaron. ¿Y qué hicieron? Pues Vitalik Buterin se quedó dentro de Ethereum, pero Charles Hoskinson decidió crear Cardano. Y ya venía de tener su repercusión por haber creado Ethereum. Y Gavin Wood decidió crear Polkadot. Entonces tienes que saber que hay que buscar, además de una que tenga una buena propuesta de valor, ver si sus CEOs son personas competentes, ver si sus CEOs tienen un buen currículum. Sí, que no son unos mindundis, como quien dice, que tienen su repercusión, ¿no? Que tienen proyectos grandes como Ethereum a sus espaldas. Y el tercer punto, que también lo podría indexar con otro punto, pero bueno, vamos a dejarlo en este. El tercer punto es ver su tokenomics, revisar su white paper. Revisar también es muy importante cómo va a ser la liberación de sus tokens, porque a lo mejor resulta que tiene liberado nada más que un 20% de sus tokens en circulación. Y a lo mejor dentro de 3 meses se suma pues con el bull run, viene una grandísima liberación de tokens. Eso va a hacer pues que haya más tokens de circulación de ese mismo proyecto y el precio se disuelva más, se diluya más y no tenga tan exponencial de crecimiento. Revisar también pues su tokenomics lo incluiría como esos puntos que yo reviso, entre otros puntos, pero creo que estos son los 3 puntos que podría darte ahora de forma resumida para saber si un proyecto a mí me gusta o no. Revisamos. Ver qué propuesta de valor tiene el proyecto, ver qué problemas están resolviendo en la sociedad, tanto a largo plazo, pues en el blockchain, etc. Segundo punto, revisamos quién es su desarrollador, ver quién es su CEO, qué equipo hay detrás, ¿es alguien que me genera confianza o no me genera confianza? Y el tercer punto es revisar su tokenomics. Revisar el tokenomics que hay detrás, ver realmente su white paper, ver cómo va a ser esa liberación de esos tokens. Oye, que a lo mejor el 50% de los tokens lo tienen sus creadores. Uy, eso no me gusta tanto. Oye, que ya a lo mejor tienen el 90% de los tokens liberados. Vale, pues eso me gusta bastante. Significa que solo queda un 10% de que se liberen en X tiempo y eso va a hacer que se diluya menos el precio. Y otro punto cuarto, que también lo quiero dejar claro como ya extra, es ver la comunidad que tiene el proyecto. Ver cómo es la adopción que está teniendo pues el inversor hacia el proyecto. Cardano, cuando explotó, era una red fantasma y aún así explotó y llegó a máximos históricos por la gran comunidad que tenía detrás. Tenía un auténtico ejército. Revisar sus comunidades y ver si hay una gran comunidad detrás que esté respaldando pues ese proyecto y lo esté apoyando a muerte. ¿Y cómo revisas tú esa comunidad? ¿Mirándolo a la cotización de mercado que tiene esa criptomoneda o cómo? Lo revisas muy simple. Te vas a su white paper o su página web oficial y ahí entras pues en sus comunidades oficiales. Normalmente un proyecto tiene sus comunidades oficiales, ya sea en Telegram o en Discord, o por ejemplo sus Twitter oficiales, sus Instagram, todo ello lo puedes revisar
Y si no sabes cómo revisarlo, a lo mejor piensas que compran pues seguidores, lo que sea, no confíes en los números de seguidores que tienen, miras la interacción que están teniendo las publicaciones. Miras la interacción de los grupos de Telegram que están teniendo, etcétera. A ver si en la comunidad está teniendo un apoyo positivo, está teniendo una buena adopción hacia ese proyecto. Eso es un buen punto porque, como recalco, y es la base de este podcast, yo creo, el inversor minorista es quien de verdad está dominando el sector. Y por eso también vemos tanta volatilidad en el mercado, porque hay inversores minoristas que no saben cómo comprar o cómo vender, o compran hoy y venden mañana, y por eso vemos también ese tanto ruido en el corto plazo. Esa volatilidad de ver a los 40.000, de nuevo otra vez a los 42.000, otra vez a los 44.000 dólares. Eso es puro miedo y puras sensaciones de no saber cómo invertir en el mercado. Si todo el mundo que llegara al sector cripto supiera que esto es una carrera de largo plazo y que su única intención es comprar Bitcoin y no venderlo, los precios no se moverían con la volatilidad que los estamos viendo moverse ahora mismo. Vale, de acuerdo, entendidísimo, Cristian. Ahora lo último que te quiero decir es que te mojes. Hoy me estás haciendo mojar muchísimo. Parece que solo quieres nada más escuchar. O sea, tú no quieres la caña de pescar, tú quieres el pescado, ¿no? No, yo quiero que me enseñes. Yo te escucho ¿Verdad que tú quieres el pescado? Yo quiero que me enseñes. Quiero aprender. Pero quiero que te mojes también. Y que quede grabado, sobre todo. ¿A qué precio estará Bitcoin en diciembre de 2024? Diciembre del 2024. ¿Cómo sabía que ibas a tirar por ahí? ¿Cómo sabía que me iba a botar esa pregunta? Superior a como nos encontramos, seguro, porque siempre que pasa el halving, el precio tiende a revalorizarse. Ahora la cuestión es si vamos a llegar a superar los 100.000 dólares, porque hay muchísimas opiniones. Hay muchísimas opiniones. Opiniones de 250.000, 500.000, y ten en cuenta que venimos con una revalorización del 2023 un 170%, o sea que si miramos el pasado estamos creciendo muy fuerte. Si seguimos esta regla de 3, vamos a superar los 100.000 dólares, pues más pronto que tarde. Pero yo me mojo por encima de los máximos históricos, terminando el 2024, pero no sé si en los 100.000 o cerca de los 100.000, pero por encima de los máximos históricos terminando diciembre del 2024, me mojo a decirte, no me mojo demasiado, por encima de máximos históricos. Vale, pues queda dicho, ¿eh? Queda dicho. Nada, tío, ¿qué te pareció el podcast de hoy? ¿Cómo te sientes? Oye, bien, me voy soltando un poquito más yo también y la verdad que estamos dando contenido de valor, ¿no? Sí. Estamos en una conversación cercana, al final hablamos un poquito de todo. Sí. Y como me sirve a mí, seguramente le servirá a otro que también está en el mismo punto que yo, de tener un poquito de ignorancia sobre el tema y al final, pues, creo yo que se podrá identificar conmigo también. Esa es la intención y sobre todo, ver tu proceso. Ver cómo empiezas ahora, cómo estás empezando, pues finalizando el 2023 y cómo vas a terminar el 2024, porque yo sé que el sector cripto te va a llamar la atención y este tío es una persona muy inteligente. Ya me llama la atención. Es una persona muy inteligente y ha entrado ya, pero lo interesante y lo que quiero yo que consiga es que no se vaya, que es lo que hace todo el mundo. He conseguido que mucha gente entre, pero también he visto como mucha gente que yo he conseguido que entre se termine yendo. Ahora contigo voy a conseguir que te quedes en el largo plazo. Esa es mi intención. Eso, dalo por hecho. Me quedaré contigo todo el tiempo que haga falta. Vamos a ver, queda grabado, al igual que queda grabado la mamada que me he pegado por encima. Nada, cualquier comentario que tengan sobre nosotros aquí debajo y sobre lo que le parezca cómo se ha comportado hoy mi amigo Abraham, estará encantadísimo de leerlo. Y si vemos que seguimos gustando con estos podcasts donde de verdad valoren todo el contenido que estamos dando muchísimo contenido de valor. Estamos dando muchísima información, o sea, hoy hemos respondido unas preguntas muy buenas y encima yo se las he respondido a él, que es un inversor que ha empezado, que tiene unos conceptos básicos, pero que tiene ganas de profundizar. Pónganse en su situación y valoren todo lo que les acabo de aportar y no se lleven pues por eso de empezar la casa pues por el tejado y céntrese en empezar la casa por los cimientos, que es justamente con lo que empezamos el podcast de hoy, que es con la gestión del riesgo en base a crear un buen portfolio. Él ya lo tiene claro y espero que ustedes también empiecen a tenerlo claro. Un like aquí debajo y así sabremos si nos gusta o si les está gustando o no les está gustando este podcast y les traeremos con más frecuencia más. Intentamos traer uno a la semana. Vamos a ver si somos capaces de cumplir con nuestra palabra. Y yo y Abraham ya Oye, Cristian, encantado y gracias por el apoyo y esperemos seguir otra semana más y nos vemos en el siguiente. Nos vemos, familia.